no sé si recuerdas el típico anuncio de YouTube que decía no inglés sabes se enseña inglés mal. porque el inglés se enseña mal. Que bueno, que en parte tiene razón, ¿no? ¿Tú piensas que el inglés se enseña mal? Geopolíticamente China puede ser la leche ahora, pero no aprende chino ni Perry aquí, porque es muy difícil. Dicen algo, lo corrijo. Sorry. No pidas perdón, que estás aprendiendo. O sea, tienes que cometer errores para poder mejorar. Aprender un idioma viene de una necesidad comunicativa. Y lo que están haciendo las nuevas metodologías, mucho más prácticas, metodologías activas que se llaman, es generar una necesidad para ti. Quitando eso, el inglés tiene una gramática ultra sencilla. ¿Y por qué crees que que a los españoles nos genera esa inseguridad del inglés? Eso no es la forma de aprender las lenguas, no es la forma natural. La forma natural es hablando. Hay una cosa del inglés que es lo que más a mí se me atraganta, yo creo que tú lo sabes, que es el tema de que tú lees una palabra, pero se pronuncia de otra forma. Claro. ¿Por qué pasa eso en inglés? Pues Es decir, que si tú llevas unas gafas, te vas a China y el chino con el que hablas también lleva las gafas, realmente podéis hablar y en las gafas te aparece como la traducción, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinturón Blanco. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, vamos a hablar de idiomas, de cómo los idiomas modulan la forma en la que vemos el mundo. También vamos a hablar del inglés, de por qué se nos hace tanta bola a los españoles. Y también vamos a hablar de inteligencia artificial ligado un poco a esto. Y para eso tengo con nosotros, tenemos a David Serrano. Bienvenido, David. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Contento de estar aquí. Lo primero, creo que te cuentes un poco a qué te dedicas y nos cuentes un poco. Bueno, yo soy David Serrano. Todo el mundo me llama David porque soy profesor de inglés. Doy clases de inglés a adultos y empresas. Y bueno, estudié traducción e interpretación. He traducido e interpretado en otros momentos, pero ahora me dedico solo a la docencia. Bueno, David también es mi profesor de inglés. Y nada, bueno, quiero empezar por lo básico, que me gusta mucho a partir de ahí construir. Entonces, quiero empezar directamente ya preguntándote ¿qué es un idioma? Un idioma no tiene una definición súper fija porque hay una parte de reconocimiento en lo que es un idioma. La diferencia entre un idioma y un dialecto al final es ese reconocimiento y el estatus que se le da. Pero un idioma es un sistema de signos, de reglas, en la que se comunica una comunidad o un grupo determinado en cierto momento. Entonces, luego está el debate entre lengua y dialecto muy a menudo, y ahí hay un tema que es totalmente subjetivo, que es el reconocimiento. Por ejemplo, con el árabe pasa que los dialectos son súper distintos entre sí, y luego, sin embargo, con otras lenguas no pasa eso. Las lenguas que vienen del latín, si hablamos de, por ejemplo, el árabe, podrían ser dialectos de una misma cosa, el italiano, el portugués, pero no son, ¿no? Hay ahí un espacio, Ya, hostia, qué interesante. Vale, y bueno, lo que te quería preguntar es cómo los idiomas modulan la forma en la que vemos la realidad y, bueno, nos sentimos, pensamos. Se ha hablado mucho de si el idioma modula la psicología nuestra, y lo que se está viendo es que no es exactamente así. Más bien, el idioma refleja cómo es nuestra realidad, más que el idioma afectar directamente a cómo pensamos nosotros, sino que la manera en la que nosotros pensamos se refleja en nuestro idioma. Porque yo siempre había pensado que iba un poco ahí. Está la famosa película The Arrival, La Llegada, Sí, sí. en la que hablan un poquito de eso, pero luego científicamente se ha visto que no es exactamente así. Que tú aprendas un idioma nuevo sí que te abre la mente a entender cómo piensa la gente que habla ese idioma, pero no te hace pensar de manera distinta. Esto lo escuché, no recuerdo ahora dónde lo escuché, pero hablaban de, por ejemplo, la manera en la que llamamos a los colores. Los esquimales, los inuit, saben distinguir un montón de tonos de blanco, pero tienen nombres para esos tonos de blanco y lo saben distinguir porque viven allí. Pero a ti te ponen los distintos tonos de blanco y tú sí que eres capaz de ver esa distinción aunque no tengas una palabra para ellos. Pasa también con el azul y el verde en algunas lenguas asiáticas, que están considerados el mismo color, pero la gente sí que distingue las tonalidades. Es solo que no tienen un nombre para ellas. Ya. Pero es un poco bidireccional, ¿no? O sea, al menos mi experiencia es que cuando conozco o sí, tengo un concepto de algo más preciso, como que sí que me resulta más sencillo verlo. Sí, porque al final has abierto un poco la mente a ello. Es algo Claro. en lo que no solías pensar. Claro. Lo bueno de aprender un idioma es que estás aprendiendo esa nueva realidad y todo eso, pero no es que el hecho del idioma en sí te haga pensar de otra forma, sino que es el abrirte a esa cultura y ese contacto con otra cultura. Con el inglés y las lenguas del norte de Europa pasa
que reflejan, por ejemplo, una cultura más individualista que las del sur de Europa, que somos más familiares y más colectivos. A la hora de, por ejemplo, nosotros decimos todo el rato todo el mundo. Cuando hablamos de todo el mundo para decir de la gente, pero en inglés, por ejemplo, se dice everyone, cada uno, al final. Uy, perdón. Se dice cada uno. Y eso refleja, por ejemplo, nuestra mente más colectiva en el sur de Europa respecto a los países germánicos que hablan de cada uno cuando hablan de todo el mundo. Claro, claro. Por cierto, has mencionado la película The Arrival. ¿Qué piensas? ¿Qué te pareció? Es que yo es una fumada, ¿no? Es que sí, es un poco fumada porque y además yo tengo mi cruzada personal contra las películas que tratan mal los viajes en el tiempo. Entonces, pero la película es fascinante y la manera en la que están aprendiendo a comunicarse a mí me ha parecido muy bien. Pues es que también yo soy un fan de la ciencia ficción y hay alguna ciencia ficción ahora de planos muy lentos y que me pone un poco nervioso. Y esa película en ciertos momentos me lo puso, pero la película, el concepto lingüístico hasta la parte final, que es cuando, como dices, es un poco fumada, está guay, está muy guay la manera en la que intentan aprender a comunicarse. Vale, has tocado el tema de cómo en distintas culturas, cómo el idioma refleja una cultura, ¿no? ¿Cómo dirías que el español refleja la cultura hispanohablante? Bueno, una de las características que tiene el español, también soy profesor de español, por cierto, que no lo he dicho. Es verdad. Una de las cosas que refleja nuestra cultura es el hecho de que nosotros, cuando hablamos, la estructura de nuestras frases es totalmente flexible y totalmente caótica. El sujeto puede ser la última palabra de una frase. Nosotros somos gente, pues eso, muy flexible a la hora de hablar, muy relajada en algunos aspectos. Pasa con otras lenguas también, como digo, del sur de Europa, comparado con las del norte. El alemán, por ejemplo, tiene una estructura de la frase fija hasta en los propios complementos de la frase, que es el famoso tecamelo, temporal, causal, modal, local. Los tienes que ordenar. Si tú dices una serie de complementos en una oración larga, tienes que ordenarlos en esa forma, en ese orden preciso. Y en inglés pasa, por ejemplo, cuando enseño inglés, que mucha gente se le olvida el sujeto o no es consciente de que hay que repetir el sujeto todas las frases, que no puedo poner lo que quiera donde quiera. El objeto directo tiene que ir justo después del verbo. El inglés tiene una estructura fija, que eso es una cosa que mucha gente no sabe. Sí. Y muy guay. Y luego también te quería comentar, en plan, estos prejuicios que tenemos nosotros con el tema de, yo qué sé, que el francés lo escuchamos como si fuera como algo más sensual y que el alemán suena como súper rudo. ¿Esto es como un estereotipo de cómo los españoles lo percibimos o hay algo detrás de todo eso? Pues no me lo había planteado así, pero yo lo primero que me sale decirte es que es parte del estereotipo. También, bueno, al final los sonidos tienen cierta melodía, ¿no? Hay sonidos que suenan más suaves, sonidos que suenan más fuertes, entonces las combinaciones de esos sonidos y también de la tonalidad. Es algo que nosotros no prestamos especial atención porque tonalmente el español es una lengua... hemos hablado de fonética en clase alguna vez, ¿no? Nosotros tenemos una entonación que va variando, pero tiene un rango relativamente corto en español. Va subiendo y bajando y hacemos muchas sílabas. Siempre hablo de la metralleta de sílabas, ¿no? Pa, 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 pa. El inglés, por ejemplo, es mucho más melódico. Nosotros no le prestamos tanta atención porque en español no hace falta dominar mucho esa melodía. Pero cuando tú te metes en otras lenguas, las tonalidades y las melodías cambian mucho. Los italianos, por ejemplo, pegan unas subidas y bajadas muy grandes cuando hablan. Y hay lenguas en las que el tono cambia la palabra. En chino, una misma sílaba puede significar 5 cosas distintas dependiendo de si sube, si baja, si se mantiene. Tiene una variedad ahí. Entonces, esa manera de hablar hace que yo creo que subjetivamente nos cause algún tipo de efecto. Ya. Te quería hacer una pregunta que es otra fumada a nivel de Arrival, que es, me genera bastante curiosidad cómo pasamos de, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, que es un lenguaje jeroglífico, a ahora que usamos el alfabeto latino. ¿Tú crees que, rollo, en 1000 años, por hacer la fumada así, vamos a cambiar de alfabeto o usaremos otra forma de comunicarnos? A ver, una cosa que pasa con las lenguas a partir de cierto momento, en la historia relativamente reciente, es que empezamos a estandarizar cosas. Se empiezan a crear las academias de la lengua, se empiezan a crear las gramáticas y los libros de estilo y muchas cosas. Entonces, todo eso hizo que las lenguas evolucionaran más despacio de lo que lo hacían anteriormente. Fíjate que
de las primeras, el español al latín y la cantidad de lenguas que se generaron del latín pasaron una serie de siglos y luego, sin embargo, tú lees español de hace 200 años y no ha variado tanto, de lo que variaba antiguamente, para que sean tan distintas las lenguas europeas entre sí. Y es por eso, porque ahora para empezar, tenemos mucha más comunicación, tenemos más estandarización, entonces me parece relativamente complicado, salvo puede ser que en cierto momento algunas generaciones cambien mucho la manera de hablar y en cierto momento haya algún replanteamiento, pero al punto de cambiar el alfabeto y tal, a mí me sorprendería. Me sorprendería que llegáramos a cambiar el alfabeto. Tendría que ser algún tipo de estandarización a nivel mundial o algo así y que el Occidente hubiera perdido un poco el peso político para que pasara eso. Sí, sí. Una respuesta muy satisfactoria. Sí, sí, tiene todo el sentido. Vale. Bueno, nos vamos a meter ya en el bloque del inglés, que es tu área de expertise. Entonces, bueno, básicamente quería empezar... no sé si recuerdas el típico anuncio de YouTube que decía no sabes inglés porque el inglés se enseña mal. Que bueno, que en parte tienes razón, ¿no? ¿Tú piensas que el inglés se enseña mal? El inglés se enseñaba mal y cada vez se enseña mejor. Esa es una de las claves. Pero sí, en general sí. En España pasa bastante. No quiero sonar nada sobrado, pero es que a veces, es que por experiencia vital, hemos estado todos, a partir de cierta edad sobre todo, en clases grandes en las que estudiábamos gramática, vocabulario, hacíamos reading, de vez en cuando hacíamos un listening que todo el mundo suspendía y cero hablar y todo eso. Eso no es la forma de aprender las lenguas, no es la forma natural. La forma natural es hablando. Entonces, hay que practicar, hay que crear situaciones comunicativas reales. Ahora... cuando estudias el máster en educación y cuando ves ciertas cosas, ves que la corriente está yendo a otro lado. Pero a mí una cosa que me pasa, por ejemplo, es que en los colegios están empezando a estudiar asignaturas que no son en inglés, dadas por gente con apenas un B2, que les fuerzan un poco a hacerlo, no les apetece y no tienen el nivel para estar enseñando eso, cuando lo que habría que hacer es reducir los cupos en las clases de inglés para que la gente estuviera practicando el inglés. Esas son las clases que mejor funcionan, las clases con un grupo reducido, en las que la gente está hablando todo el rato posible, el profesor puede estar pendiente y además es mejor tener todos los días una clase de 1 hora que tener de repente un día 3 clases en inglés y 2 de ellas que no las de una persona experta en eso. Ya. Entonces, eso es así. Sí. Que justamente te iba a preguntar en plan que qué cambios harías al sistema educativo. O sea, uno sería ese, ¿no? Como reducir... Sí. Meter más horas de inglés, dejar el inglés para las horas de inglés. Sí, puedes hacer algunas optativas de inglés práctico, cualquier otra cosa. En comunicación audiovisual meter cosas en versión original. Todo eso, integrarlo un poco, sí que lo haría, pero hacen falta más horas de inglés en sí y reducir el grupo, las clases y hacerlo todo mucho más práctico. Olvidarse de las típicas clases de toda la vida de instituto y hacer más clases con un punto de vista mucho más práctico en las que se hable desde el principio, haya rutinas, haya feedback y haya comunicación, que es lo que necesitas a la hora de aprender una lengua. Ya, o sea, imagínate que estamos ya fuera del sistema educativo como nosotros, que hace mucho ya que dejamos de estudiar y somos adultos y queremos aprender inglés. O sea, ¿qué cosas nos recomendarías para aprender inglés hoy en día cuando eres adulto? Yo siempre digo que lo mejor que hay es ir a clases de inglés. Yo viví 2 años en Escocia, en Aberdeen, y cuando vivía allí conocía a gente que llevaba 10 años allí y hablaba totalmente fluido, pero que cometía muchísimos errores. Lo primero es que no pasa nada por cometer errores. Eso es una cosa que tenemos en mente. Los adultos, además, lo tenemos súper a fuego, el evitar, el sentir normal. Hay gente que pide perdón. Digo, dicen algo, lo corrijo. Sorry. No pidas perdón, que estás aprendiendo. O sea, tienes que cometer errores para poder mejorar. Eso es lo primero. Entonces, vivir en un sitio, sí, vas a coger fluidez, vas a aprender bastantes cosas de la lengua, pero hay que estudiar un poco también. Sobre todo... Pues, dependiendo de tu objetivo, también hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es tu objetivo con la lengua? Si quieres utilizarlo de manera profesional, yo siempre recomiendo intentar hablar de la mejor forma posible, porque vas a transmitir. Primero, vas a ser capaz de comunicar más cosas y vas a poder transmitir una mejor imagen si hablas mejor. El que habla mejor transmite una imagen mejor. Vamos, esa es mi perspectiva. Entonces, acudir a clase me parece algo básico. Y luego, pues integrar el inglés en tu día para que vayas pensando en él. Que no solo sea hacer los deberes 10 minutos antes de la clase
y ir a la clase y ya está. Sino que haga los deberes otro día distinto al que vas a clase. Que escuches música en inglés. Que te pongas un podcast, un vídeo de YouTube en inglés. Que leas algo que no sea demasiado difícil porque si no te vas a frustrar. Es un manejo de la frustración y el integrar el inglés en tu vida. Ahí, diría yo. Y luego, pues unas clases en las que hablen mucho. Sí, yo los que denostan la gramática tampoco me parece bien, sobre todo porque el adulto necesita reglas. Partimos de una base de... Tenemos yo creo que, no, que viene bien ver un poco las reglas de la gramática, que tú entiendas por qué estás haciendo las cosas de cierta manera. Pero la clave es ponerlo en práctica e ir mejorando mientras practicas. Sí, o sea, cualquier cosa realmente que quieras aprender, lo mejor es practicar eso justamente que quieres aprender. Que es que además el inglés, mucha gente lo estudia como si fuera un conocimiento puro y el inglés es un conocimiento aplicado. Es una serie de destrezas, se evalúa como destrezas. Ya. Tú cuando haces un examen, ¿qué te miden? Tu comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión lectora, expresión auditiva y ahora miden la mediación, ¿vale? Que eso es como un intercambio es como procesar la información y reexpresarla. La mediación es una serie de habilidades también. Son una serie de habilidades lo que luego te miden. ¿De qué? Pero sí, de un conocimiento. Es un conocimiento que tienes que aplicar. Tú puedes saberte todos los verbos irregulares y luego incluso no utilizarlos cuando hablas en el pasado, porque no estás acostumbrado a hacerlo. Ya. Es una serie eso es una habilidad comunicativa al final. Ya. ¿Y por qué crees que que a los españoles nos genera esa inseguridad del inglés? A los españoles nos gusta poco equivocarnos porque nos gusta reírnos del que se equivoca. Muy buena esa. Sí. Es verdad. Aquí nos gusta meternos con el que ganaba y deja de ganar o yo qué sé. Cuando hablamos de fonética en clase, yo siempre pongo el ejemplo, igual que hablo de nuestra tonalidad en español, cuando hablo de la tonalidad en inglés, yo siempre pongo un contexto de una situación en la que tú estás tomando unas cervezas con unos amigos, llaman por teléfono al que habla inglés muy bien, se pone a hablar en inglés y conforme cuelga, ¿qué hacen los demás? Empezar, y reírte un poco de cómo, Sí, de cómo hablan, ¿no? Hasta del que lo hace bien te ríes a veces, como míralo, ¿eh? El que es muy listo es el empollón, el que es muy tal, ¿sabes? Tendemos a meter caña en general. Entonces, tenemos como ese miedo a equivocarnos, un poco de base cultural. En otros sitios no están así, creo yo, vamos. Por ejemplo, a lo mejor no está muy relacionado, pero yo sí que creo que hay algo ahí. Cuando yo vivía y trabajaba en Escocia, yo estaba trabajando en un bar que trabajé un tiempo, la gente estaba haciendo algo y cantaba. Y cantaba proyectando la voz. Ya. O sea, no Sin estoy miedo. o silbando. Estaban cantando una canción a pulmón y me daba la sensación de que la gente cantaba bien en general. Eso aquí es súper poco común oírlo. O sea, porque si alguien te pones a cantar y alguien te oye, igual se pone a reírse. Sí, esa es no sé si están de acuerdo. Sí, totalmente, sí. Yo tenía esa sensación y creo que hay parte ahí de eso. Creo que tenemos ese miedo a equivocarnos, esa vergüenza de hablar en público. No se trabaja mucho el hablar en público, no se trabaja mucho la expresión, por ejemplo. Creo que es algo que tenemos pendiente. Sí, lo típico que sales a presentar un PowerPoint cuando en el instituto y te pones súper nervioso, claro. Y eres de las pocas experiencias que tienes de exposición. De las 4 presentaciones que has hecho. Claro. Eso. Entonces yo creo que hay un componente ahí de eso. Y luego, pues que a veces nos cuesta salir un poco de nuestra zona de confort. Eso está cambiando mucho ahora y la gente joven es más de otra forma. Pero a la gente de más edad le cuesta... a mucha gente que solo ha oído un idioma en su vida, le cuesta hacer otros sonidos que no son los que ha oído siempre. Entonces ahí hay un componente de eso. Ya. Y luego, claro, lo que has comentado de incorporar el inglés en tu día, es verdad que en algunos países culturalmente lo tienen como más fácil porque a lo mejor no tienen una industria de doblaje tan potente como España, ¿no? Eso también influye bastante. Sí, los países que doblan estadísticamente muestran menos comprensión oral. Claro. Pasa en Alemania, la gente se piensa que los alemanes hablan súper bien, mi experiencia no es esa. A lo mejor en su sistema educativo sí que le meten caña, pero Alemania, los países que han tenido una dictadura han tenido doblaje porque era una forma de censura en su momento. Entonces en España, en Italia, en Alemania, por ejemplo, se ve comparado, por ejemplo, con los países escandinavos que ven las cosas en versión original. Bueno, yo he visto una película en español subtitulado en Escocia. El secreto de sus ojos creo que era. ¿Sabes cuál es? Una sí. salida de Belén Rueda y tal. Sí.
Creo que salía Belén Rueda. No me Sí, acuerdo, Belén Rueda. Que me gustó mucho. La vi en el cine en Escocia en español con subtítulos en inglés. Hostia. Y eso aquí, por ejemplo, ahora empieza a haber salas, por lo menos en la zona de Elda, que es donde vivo yo, ahora empieza a haber proyecciones de películas en versión original. Pero antiguamente era imposible. Sí, sí. Hay una cosa del inglés que es lo que más a mí se me atraganta, yo creo que tú lo sabes, que es el tema de que tú lees una palabra, pero se pronuncia de otra forma. Claro. Y estás acostumbrado en español a que tú lo lees como esto tú lo pronuncias como se lee. Claro. Entonces, ¿por qué pasa eso en inglés? Pues eso es un poco por la evolución de las lenguas. En cierto momento la grafía y la manera de escribir, la manera de pronunciar en inglés se separó y se ha mantenido. Son gente muy tradicional en ese aspecto. Entonces, ahora mismo ellos ya están acostumbrados a que la grafía no refleje cómo se pronuncia. Hay ciertos patrones que a veces se cumplen y que a veces no. Yo cuando explico la fonética digo, este sonido suele estar representado por estas letras, pero hay que recordar que estas letras pueden ser muchas cosas. Y siempre vemos el ejemplo de la combinación de letras EA, que nos salen 7 o 8 formas distintas de pronunciarlo. I, E, salen muchas cosas distintas. Pero es que inevitablemente a ellos también les ocasiona problemas en el sentido de que ellos también escriben a veces mal porque Claro. lo tienen ahí en su cabeza de una forma y no saben si es con E, con A. Claro, cada vez que aprenden una palabra nueva aprenden dos cosas, cómo se escribe y cómo se lee. Claro. De ahí los concursos de deletreo que veíamos en Los Simpsons y en muchas series y todo eso. Es verdad. Ellos hacen concursos de deletreo porque deletrear es complicado para ellos. Nosotros pensamos en un concurso de deletreo y se te ocurre pues una H intercalada, que sea una G o una J, o una B o una V y poco más. Las confusiones que tenemos nosotros. Es verdad de Los Simpsons, que yo decía, tío, ¿por qué concurso? Claro. Esto aquí no está. Hostia. Y te ponía una palabra larga, elefante, como si fuera difícil de deletrear elefante. En español no, pero a lo mejor para ellos sí. Hay una cosa ahí también que es una de las diferencias principales. Aparte de que cómo se escribe y cómo se lee es distinto, una diferencia que hay es la entonación. Lo que hablaba de que sube y baja la entonación tiene unas características particulares que se nos hacen particularmente difícil a nosotros. Esa entonación que sube y baja crea, esto lo hemos estudiado nosotros en clase, las vocales átonas que llamamos. Son las partes de la palabra o de la frase que no está enfatizada, suele tener unas vocales que se pronuncian muy levemente. Entonces oímos muchas consonantes juntas y no oímos a veces las vocales. Y nosotros estamos acostumbrados a prestar mucha atención a las vocales. Nosotros hacemos consonantes suaves, yo no he hecho una S ahí. Hacemos consonantes suaves, es parte del acento de esta zona, Sí. pero no le supone a nadie un problema entenderme cuando hablo. Suavizamos las consonantes. Ellos suavizan las vocales que no son las vocales tónicas de la frase. Las vocales tónicas de las palabras que tienen dos o más sílabas, la que lleva el peso, la tónica, o de palabras que llevan el peso del significado. Las que no lo llevan, como son preposiciones, determinantes y todas estas cosas, se pronuncian con esas 3 vocales átonas y se pronuncian muy de corrido. A veces no las oyes. Entonces, oímos solo algunas de las palabras y algunos de los sonidos y lo otro se nos hace como ruido. Y no es porque hablan rápido, es por la entonación. Nosotros hablamos mucho más rápido que ellos. Ya. Somos la segunda lengua más rápida del mundo después del japonés. Hostia. Porque somos silábicos. Pa. Decimos muchas sílabas muy rápido. Ellos no. Las sílabas, de hecho, se cocinan porque tienen muchas consonantes. Ya. Entonces, eso es una de las características. Me he ido un poco de la pregunta. No, está perfecto. Está perfecto. No de que me había preguntado. Yo tampoco, o sea que da igual. Pero creo que me estabas hablando de estas dificultades Sí, a la sí. hora de entenderlo. Pues va por ahí. Y a mí también lo que me pasa, que ya no sé si es por falta de contexto, que cuando estoy en un ambiente de habla inglesa, las primeras sílabas es como que a mí se me escapan. Imagino que a lo mejor también es por falta de habituación. Pero eso no sé si es porque acortan mucho en los inicios o... No es que acorte los inicios en concreto, si el inicio por lo que sea no es una sílaba tónica como lo que estábamos diciendo, puede Claro. ser que lo digan de corrillo y empiecen con poca intensidad. Claro. Se habla mucho de cómo hacen las preguntas, por ejemplo. Ellos no dicen, do you, bla, 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 do you work? Hacen así un, do you work? Y Claro. hacen un ruido muy rápido porque el do you no se dice do you cuando estás hablando. Claro, pero eso lo tenemos grabado a nivel, yo en el colegio, instituto y tal, de
hacerlo así súper tal, y yo creo que estás esperando eso y recibes otra cosa y Tú esperas, what te are you mareas. going to do? Claro. Y te dicen, what you gonna do? Claro. Claro, entonces ahí va porque luego en el lenguaje informal además se abrevia porque, como se dice tan de corrillo, de ahí vienen también sus abreviaturas y sus contracciones y todo eso que tiene. Ya. Y luego para aprender inglés tienes que aprender los principales acentos que existen o no es necesario. Es recomendable porque te va a resultar más fácil entenderles. Al final, sobre todo, con lo que más contacto vas a tener es con británicos y americanos, o inglés británico e inglés americano. Ahora hay una cosa que se llama el Global English, que es una perspectiva del inglés como herramienta. Al final el inglés va más allá. Se ha convertido en algo más que la lengua que hablan los americanos, los británicos, sudafricanos, australianos y tal. Y la Commonwealth, a veces como segunda lengua, ¿no? Se ha convertido en lo que se llama una lingua franca, que es una lengua que se utiliza a nivel global para comunicación. Yo he estado con un italiano y he hablado en inglés. Piénsalo. O sea, el italiano y el español se parecen un montón. Vienen de... Y estás hablando de una lengua anglosajona, medio germánica, medio... para comunicarte con esa persona. ¿Por qué? Porque al final está siendo la lengua que todo el mundo en el planeta está aprendiendo para comunicarse con los demás. Entonces ese inglés global mama mucho el inglés americano más que el del británico. En Europa tendemos a aprender el inglés británico, salvo en algunos países. Y se ha convertido en esa lengua de comunicación a nivel global. Es muy interesante. Internet, además. Ya, total. Justo te quería preguntar eso. ¿Por qué crees que ha pasado eso más allá de la geopolítica? En plan, ¿hay algo en el idioma funcionalmente que explique esto? Sí que hay alguna característica propia, porque geopolíticamente China puede ser la leche ahora, pero no aprende chino ni perri aquí, porque es muy difícil. O sea, por supuesto viene de geopolítica. Anteriormente el francés fue lengua franca y estuvo a punto de conseguir lo que consiguió el inglés. Mi madre estudió francés en el colegio, por ejemplo, y mucha gente de ciertas generaciones. Entonces, geopolíticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos, la globalización, su cultura que la exportaron, hizo que el inglés se convirtiera en algo interesante de aprender por eso, por ese contenido y por esa parte cultural. Eso es inevitable. La geopolítica es clave en esto. Pero claro, lo que te digo, el chino también geopolíticamente es muy fuerte y al final acabas hablando con un chino en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés tiene... Sí, el inglés tiene unas dificultades. Yo cuando digo que el español es más difícil que el inglés, a los que les cuesta el inglés les rechina y me dicen, no me digas eso no es verdad. Digo, pues tú piensas, sí, tiene esas dos dificultades claves, las hemos hablado ya, que son que lo que escribes y lo que lees es distinto y la dificultad a la hora de comprender a veces cuando escuchas por esa entonación y esas vocales átonas. Puede haber una añadida que es algún tipo de expresiones como los phrasal verbs y estas cosas que son un poco opacos de entender, pero al final es vocabulario. Entonces, quitando eso, el inglés tiene una gramática ultra sencilla. ¿Tú cuántas formas de verbos conoces? Tú aprendes un verbo nuevo y utilizas el presente simple, que le pones la S a la tercera persona, el pasado es todo igual, el presente perfecto solo cambia el has o el have, que es lo mismo que el presente simple, el pasado perfecto es todo igual, el presente continuo es el verbo to be, que ya te lo sabes con el ing. 4 cosas. Aprende español. Para empezar, tenemos 2 pasados. Yo cantaba y yo canté. Eso no existe. Claro. El subjuntivo. El subjuntivo es un percal. Y luego la cantidad de irregularidades que tienen todas estas formas verbales. Entonces, cuando le das una lista de verbos regulares a un español y se agobia, dices, pues fíjate, cómo se nota que no has estudiado pues una lengua romance o por ejemplo el árabe, que tiene sus complicaciones un poco más extensas. Entonces eso, tiene esas características. Gramática sencilla, puedes llegar a cierto nivel relativamente rápido. La dificultad viene cuando se dice mucho que entre el B1 y el B2, se dice mucho ahí. Incluso en el B2 hay un paso grande, por eso mucha gente se queda ahí un poco estanca. También porque hasta el B1 puedes llegar traduciendo mucho en lugar de intentar interiorizar la lengua. Pero bueno, eso ya es otro tema. ¿Tú cuánto tiempo crees que puede costarle a una persona rollo? Ponte que tiene las mejores condiciones, rollo, te vas a un sitio full inmersivo, estás yendo a clases. ¿Cuánto crees que puedes pasar de lo típico que has aprendido en la escuela, que será como 1 a 2, a 1 a 2, a hablar muy bien, rollo?
C1 bien. Me cuesta un montón generalizar porque es que he visto tanto que depende tanto de la persona. Depende de verdad de cuándo se implique en ese aprendizaje. Depende de sus características, de sus capacidades innatas, que al final son habilidades. Claro. Entonces, sí que se puede llegar a hacer muy rápido, ¿eh? Hay gente que conozco que, eso, full inmersivo y es, bueno, aquí en España también lo he visto, de gente que viene sin hablar ni papa, que hablando mal y pronto, y que en 3 días de clases y de full inmersión, como tú dices, han sido capaces de expresarse y de sobrevivir. Pero entonces, a mí me cuesta mucho. A mí cuando digo, ¿cuánto tardan en sacar un B1? Depende de ti. Yo Claro. siempre digo eso. Depende de hasta qué punto quieras llegar, cuántas clases vayas a dar, cuánto vayas a volcarte y tus capacidades. Bueno, tío, pues David, vamos a pasar ya al bloque de inteligencia artificial. Me viene bien además porque tú has sido traductor, como has dicho, y bueno, con esto de la evolución de la inteligencia artificial se ha hablado mucho del tema de que la traducción es uno de los sitios donde más rápido se puede meter la IA y puede dejar mucha gente sin trabajo y tal. ¿Tú qué opinas de Se esto? puede meter, no. Está a full ya. La traducción, por lo que sé de traductores de mi alrededor, está afectando ya mucho la cantidad de trabajo y el tipo de trabajo. O sea, viendo los resultados que daba la inteligencia artificial, estaba claro que una de las primeras cosas que iba a hacer es eso. Ahora, que cierto tipo de traducción continuará existiendo, seguro. Dudaría mucho que la traducción jurídica y jurada se hiciera 100% de forma digital sin mínimo una revisión y corrección por parte de especialistas. Creo que va a girar todo un poco a eso. Ya se hablaba de la traducción automática hace años, cuando yo estudiaba y todo, ya se veía venir que podía llegar a ocurrir, pero bueno, yo he sido soñador y he dicho, jamás podrá la tecnología, porque no tenía ni idea, básicamente. Y bueno, por supuesto, el nivel lingüístico que tienen las inteligencias artificiales es brutal. Ahora bien, pues eso, cometen errores a veces y se pierden ciertos matices. A la hora de por ejemplo, como te decía, en la jurídica habrá supervisión para asegurarte de que no comete ningún error. En la literaria, a la gente yo creo que va a prefiere el toque humano. Y creo que un mínimo habrá, como digo, revisores y correctores de estilo. Más que a lo mejor alguien que traduzca una novela de principio a fin, no sé si seguirá haciendo o no, pero yo creo que falta ese toque. La audiovisual debería ser así. Lo que pasa es que la audiovisual vive mucho de trabajos de bajo coste. La subtitulación está muy mal pagada, por ejemplo. Hay mucha, pero está muy mal pagada. Y bueno, y eso, al final se tendrá que adaptar, el mundo de la traducción se va a convertir en otras cosas y utilizará la IA para hacer el grueso del trabajo, parte de la documentación, de la reexpresión y todo eso. O sea, básicamente en la traducción jurada que tú dices, imagino que es que básicamente un sello que pone un profesional, rollo esto. Claro, entonces tienes que asegurarte de que está bien hecha. Sí. Claro. El traductor jurado tiene capacidad de dar fe de lo que dice esta traducción es exactamente lo que dice este documento. Entonces, si alguien va a poner un sello, para los trámites principales hace falta eso. Entonces, si vas a poner el sello, tienes que asegurarte de que está bien, Ya. por lo tanto, va a tener un trato humano ahí mínimo a la hora de revisar que esté todo y de cambiar lo que haya que cambiar. Ya. Eso Bueno, mínimo. ojo que no aparezca una IA que implemente el sello y que sea súper confiable y la gente. Bueno, quizá, pero mínimo yo creo que va a pasar por el ojo humano a la hora de revisar. Y cuando trabajabas tú de traductor, o sea, ¿qué herramientas usabas tú en ese momento? Yo llevo sin traducir profesionalmente 5 años. 5 años. Y se utilizaban ya. Había agencias que utilizaban ya traducción automática con revisión después. Y editando y revisando los resultados. Y hace 5 años no estaba todavía ChatGPT como está ahora. Si estaba, lo conocían 4. Pero ya había traducción automática que se revisaba. Yo utilizaba herramientas de traducción asistida por ordenador, que es otra cosa. Eso se basa en memoria de traducción, que lleva diccionario integrado y lleva tus traducciones anteriores. Entonces, te divide el texto en pequeños bloques y tú ibas traduciendo y te sugería cosas que habías hecho en traducciones anteriores. Aceleraba mucho el proceso. Tenías que revisar y modificar cosas a veces, pero
Pero eso, entonces con bases de datos terminológicas, diccionarios y memoria de traducción se funcionaba. Yo imagino que seguirá el traductor que hace lo suyo, imagino que seguirá haciendo lo mismo, aunque no sé si ya está totalmente extendida la inteligencia artificial, pero vamos. La gente que tenía a alguien a quien le mandaba para que le tradujera un correo o le tradujera un no sé qué, todos estos traductores que trabajaban de pequeños encargos, yo creo que poco tiene que haber ahora mismo. Ya, totalmente. Muy poco. Totalmente. Sí, se va a quedar más para lo que sea como más relevante, ¿no? Para lo que necesita cierta calidad y necesita cierto toque humano, por lo que sea. O por la supervisión, como hemos dicho, en la jurada, o en la literaria, por ejemplo, yo creo que sí que aporta, el traductor aporta. Porque intenta reflejar ciertas cosas que son más difíciles de leer. La manera en la que lo expresas. Hace poco, hablando de un tema distinto, que estábamos hablando de los juegos de mesa en el contexto y tal, hablaban de la traducción y se habló de si la traducción era un arte o no, ¿no? Pues sí que se considera un arte dentro de las humanidades, pero por eso, porque una frase no tiene solo una única traducción, tiene muchísimas traducciones, hasta infinitas podríamos decir, no diría infinitas, pero muchísimas maneras. Y depende del objetivo de la traducción. Entonces, una traducción literaria no solo intenta transmitir esto que ha dicho, significa esto, es cómo lo ha dicho también, el estilo, la forma, el toque, si quiere ser sutil, si quiere ser contundente, si quiere transmitir cierta emoción o no. Eso, la IA podrá hacerlo, sí, pero al final supervisado, imagino. Yo creo que esa capacidad de análisis emocional no sé si llegará, pero bueno, igual empiezan a desarrollar su propio estilo también. Ya. Fíjate artísticamente lo que está consiguiendo. Total. Y has dicho que la IA se equivoca muchas veces al traducir y tal. ¿En qué tipo de cosas se equivoca? Pues es que no suelo utilizarla para traducir, entonces no te sé decir, pero igual digo que se equivoca porque tú le preguntas datos y se equivoca, claro. O tú le dices que te escriba no sé qué y a lo mejor te pone una palabra que no toca o llama una cosa de cierta manera que no es. Claro. Pero no te sé decir porque no lo utilizo. Yo entre que yo lo utilizo para muchas otras cosas ahora, pero porque estoy en el mundo de la educación, claro. no para traducir. Entonces no sé traduciendo qué tipo de errores cometerá. Mira, justo te quería preguntar eso, en plan, ¿un profesor cómo puede usar la IA para enseñar? Hay 1000 maneras de utilizar la IA para enseñar. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te sirven? A mí, por ejemplo, a mí me está sirviendo para... Yo estoy solo en mi proyecto profesional, ¿no? Soy yo frente al mundo y ahora mismo es como si tuviera un empleado para mí, para 1000 cosas. Desde planificación por ejemplo, estoy creando contenido para mis clases, de cero. Tú quieres un texto de una cosa específica con unas palabras específicas que incluya, que sea de cierta manera, y quieres cierto tipo de preguntas de cierta manera, y te lo hace. Entonces, no hay límites en ese sentido. Antes todo eso requería muchísimas horas de trabajo y generar ciertos textos de ciertas especialidades. Si no eras especialista era imposible. Ahora no. Ahora puedes generar contenidos de cualquier cosa. Yo le puedo dar clases a una empresa de robótica, como le puedo dar clases a una empresa industrial de otra cosa, o a un médico, y sin ser un especialista en esos términos en un principio. O sea, son esas ventajas. Eso por un lado. Luego, a la hora de evaluar, por ejemplo, yo no hago porque no trabajo en educación reglada, pero a la hora de hacer rúbricas y evaluaciones, a la hora de redactar informes, a la hora de trabajar con todas la nueva ley de educación lleva una manera de evaluar distinta. A la hora de utilizar implementar esa nueva forma de evaluar, la inteligencia artificial te ahorra muchísimo tiempo, mucho. Y bueno, habrá que educar a los chavales, habrá que educarlos en un uso bueno de la IA, y habrá que intentar educarles en cosas que necesitan sin la IA de formas distintas. Quiero decir, obviamente tú ya no les puedes mandar una redacción para casa si quieres evaluar su capacidad. O sea, si quieres entrenarles y enseñarles a redactar, tendrás que realizar distintas dinámicas en clase en las que redacten de verdad, porque redactar es algo que van a necesitar en su vida. Por mucho que la IA sepa redactar por nosotros,
tú en muchos momentos de tu vida vas a querer redactar cosas y necesitas aprender a hacerlo. Entonces, la educación se tiene que adaptar, o sea, tiene que aprender a hacer las cosas impidiendo que utilicen la IA. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, no sé si te suena un proyecto, creo que se llama Camigo o algo así. No sé si te suena. Bueno, es una IA que han creado que básicamente, un poco para combatir esto de que por ejemplo, ChatGPT sustituya tu proceso de pensamiento, esa IA lo que hace, que se está utilizando en algunos colegios y tal, lo que hace es que te plantea preguntas sobre el tema y digamos que te acompaña, pero no te da como la respuesta definitiva. Eso ¿sabes? es una maravilla, porque eso es una forma de que los que se están volviendo dependientes de la IA tengan la ayuda, pero tengan que hacer el trabajo. Se está viendo, hay estudios ya que demuestran que... A ver, luego hay gente que dice, también había estudios que demostraban que cuando nació Internet las capacidades se supone que se estaban mermando y luego se vio que no. Ahora mismo hay estudios que dicen que la capacidad de pensamiento y la inteligencia se reduce con el uso de inteligencia artificial. Los hay. A largo plazo veremos, cuando haya metaanálisis y cosas de esas, hasta qué punto eso es verdad y hasta qué punto se están desarrollando otras habilidades, aunque se estén viendo mermadas otras. Pero es verdad que hay que adelantarse. Hay que adelantarse a esto porque si no, se dice que estamos en un momento, en una situación global en la que la inteligencia colectiva está disminuyendo por primera vez en la historia. Eso es algo que he oído. No soy especialista en eso, ¿vale? Pero tenemos que llevar a nuestra vida, para empezar como adultos, predicar con el ejemplo. Y en cierto momento intentar volvernos analógicos para algunas cosas. Pero en las aulas, educarles si estamos entrenando esto, vamos a intentar hacerlo de una manera distinta y vamos a buscar formas de trabajar estas habilidades dejando la IA aparte, impidiendo que la IA te sirva para hacerlo. Hay que pensar un poco más, pero al que le dé pereza pensar un poco más como profesor, también gana tiempo con la IA para otras cosas. Entonces al final es, bueno, nos toca reajustarnos, como siempre que hay un gran avance, un gran salto en la humanidad. Claro. Pero hay que adelantarse y hay que ponerse a ello ya, no podemos esperar. Sí, eso es la sensación que me da, que yo incluso me canso un poco de tanta IA que todo el mundo habla de la IA, pero es verdad que no hay tanto como un debate de realmente... Porque es verdad que te pilla lejos, ¿no? En plan, yo que voy a influir en cómo ChatGPT se desarrolla. Pero es verdad que como todo el mundo habla de la IA, pero no se suele tener un debate de cómo queremos hacerla, o sea, cómo nos lo planteamos. O sea, yo soy un poco optimista en el sentido de que obviamente cuando estás usando la IA hay un proceso de razonamiento que te saltas y tu activación neuronal, o sea, yo también he leído alguna cosa que es más baja porque pues no te tienes que rayar tanto la cabeza. Pero es verdad que por otra parte, no sé tú qué piensas, pero si te permite hacer más cosas, quiero decir, si no haces lo mínimo, que entonces sí que te quitas faena, sino que usas eso para saltar algún paso y hacer otras cosas, realmente en cómputo global te permite a lo mejor producir más y que tu nivel cognitivo no baje, ¿no? O sea, que todo lo que dices tú depende de cómo lo educas, cómo enseñas que a lo mejor es necesario, yo qué sé, necesario no quedarte en los mínimos y que te lo hagan todo. Claro. A ver, te ayuda a potenciar tus capacidades en muchos aspectos, como te digo, estoy desarrollando mi propia metodología de una manera mucho más... Yo en su momento cuando lo pensé, era un mundo hacerlo y necesitaba muchísimo tiempo y ahora puedo hacerlo sobre la marcha, por ejemplo. Yo tengo ciertos patrones y ciertas cosas hechas y yo no necesito tener toda la metodología hecha para puedo ir adaptándola porque tengo la capacidad de decirle dos cosas a la IA y que me saque algo que sea lo que yo necesito en ese momento. Entonces eso es una maravilla. Pero el problema general es que yo creo que a lo mejor me estoy metiendo en terreno que quizá no sea mi especialidad, pero pues soy una persona que se preocupa mucho pues, por mi desarrollo personal y por muchas cosas y veo, por ejemplo, que las redes sociales y la manera en la que está configurada la sociedad y el entretenimiento ahora no nos viene bien para este desarrollo de la IA. Lo que tú dices, si utilizas la IA para potenciar tus capacidades, a conseguir hacer cosas más profundas y ganar tiempo para otras cosas, bien, pero si el tiempo que te ahorras te lo pasas haciendo scroll, ese es el problema. Es cuando te vuelves estúpido. Y te vuelves estúpido. Yo tuve una época un poco enganchado al maldito scroll y te vuelves estúpido. Te enganchas a esa recompensa instantánea. Entonces,
eso no ayuda, la IA no te ayuda a eso, al contrario, te da la recompensa instantánea porque quiero algo complejo y me lo da rápido. Sí. Entonces tenemos que aprender a valorar los procesos que llevan más y que nos aportan un montón. Ya no solo profesionalmente y a la hora de ganar habilidades que nos van a ser, que las vamos a necesitar como adultos. Luego cuando eres adulto y a veces tienes que hacer ciertas cosas, la IA no está ahí para ayudarte, no te puede ayudar en todo en la vida. Si no, al final vamos a ser como en la película de Wall-E. No sé si te acuerdas cómo vivían los humanos. No la he visto, tío, la tengo pendiente, no la he visto. Pues los humanos en la película de Wall-E son gente obesa que sus huesos están degenerados porque no se mueven y viven en una silla sentados, viendo una pantalla todo el rato, por ejemplo. Entonces, es un peliculón, ¿eh? Sí, Yo vale, que soy fan de Pixar. Me la apunto. Entonces, hay cosas que plantearse. Hay cosas ahí que plantearse y por suerte hay muchos profesores, yo conozco a alguno, hay un chico que se llama José David, que te recomiendo que le eches un vistazo, que habla de IA en educación y forma a profesores en cómo utilizarla y no solo para su provecho como docentes, Sí. pero también para cómo utilizarla en el aula y qué maneras hay de concienciar y de utilizarla de manera positiva. Súper interesante eso. ¿Tú conoces las Ray-Ban Meta, las gafas? Sí, no en profundidad, pero he visto cosas de ellas. Yo tampoco conozco mucho en profundidad, pero creo que es el último modelo. Lo que te hace es que te traduce instantáneamente una conversación. Es decir, que si tú llevas unas gafas, te vas a China y el chino con el que hablas también lleva las gafas, realmente podéis hablar y en las gafas te aparece como la traducción, ¿no? O sea, lo que te planteo es, ¿crees que aprender idiomas va a, digamos, pasar de moda en unos años? Pasar de moda. A ver. O perder el valor, más bien dicho. Perder el valor. A ver, creo que va a haber cierto momento. Eso va a ser súper práctico. Eso es así. Tú vas a viajar a un país y vas a tener la capacidad de expresarte y moverte perfectamente. De hecho, a mí me habían hablado también de un pinganillo que lo hacía. Ajá. No lo he visto, pero el otro día me lo comentó alguien. No sé quién me lo comentó. Pero yo creo, mira, las videollamadas se han extendido a tope y se utilizan para un montón de cosas. Pero ¿cómo se mueve en gran parte del mundo de los negocios hoy en día? Todavía. La gente queda. La gente viaja para tener una reunión. Yo al principio decía, qué estupidez, ¿no? Si se puede hacer por videollamada. ¿Pero por qué? Porque tenemos ese toque humano, ese toque de... Necesitamos esa confianza, esa conexión, tal. Entonces, si a ti te viene una persona con unas gafas de estas a intentar hacer negocios contigo o a tal, y te viene una persona que habla tu idioma, probablemente, instintivamente, te va a causar mejor impresión la persona que habla tu idioma. Eso es un buen punto. Entonces, yo creo que va a haber... sí, va a haber gente que deje de hacerlo y utilice las gafas, pero va a haber mucha gente que va a seguir interesada en aprender el idioma por eso. Sí, de hecho, pues este podcast también un poco, hacerlo en persona es un poco por eso, porque para mí conectas un poco más. Es distinto. Yo hago un podcast de juegos de mesa por videollamada y es verdad que la sensación de estar aquí hablando es la sensación de estar charlando con alguien y la otra pues sí que cambia ligeramente, quieras que no. Y luego, bueno, además de eso, también que queremos consumir contenido a veces. Si tú quieres consumir contenido en inglés, muchas veces te genera ese interés por cómo lo están diciendo, no solo el qué. Mucha gente que juega videojuegos que en muchas ocasiones están traducidos totalmente al español, hablan y dicen un montón de cosas en inglés y aprenden mucho vocabulario de inglés. Sí. Y hay mucha gente que con eso tiene el interés y la necesidad de hablar en inglés para luego poder hablar con gente que está por ahí. Sí, luego puedes tener unas gafas y tal, pero siempre la comunicación. Si yo oigo tu voz diciéndome una cosa y hay otra cosa que me está diciendo lo que tú estás diciendo, no siento que estoy oyendo tu voz en ese idioma. Claro. Sí, hace falta como un otro punto, un desarrollo más que de alguna forma sea muy instantáneo. Porque es como, yo qué sé, no es lo mismo tener la capacidad de buscar algo en internet que saberlo. O sea, no te mueves igual por la vida, o sea, sabiendo cosas, o sea, no es lo mismo. Creo que seguirá existiendo los idiomas. Obviamente se verá mermado en ciertos... O sea, el aprendizaje de idiomas, quiero decir. Sí. Obviamente se verá mermado en ciertos aspectos porque habrá gente que no tendrá el interés o la necesidad ya. Si lo que tengo es un problema y esto me da la solución,
y la solución no requiere pegarme 2 o 3 años estudiando un idioma, vale. Pero si yo quiero desarrollar una carrera profesional en la que va a haber una diferencia lingüística, probablemente sí que quiera aprender ese idioma Correcto. porque me va a dar una ventaja. Sí, incluso que ya hoy en día en algunos países que son como más elitistas con si no hablas mi idioma, pues a lo mejor no, Ujú. no tienes esta oportunidad laboral, como que Ujú. dan más importancia a eso, pues un poco igual, ¿no? A lo mejor prefieren, dan como mucha más importancia a eso, a que pueda hablarlo fluidamente que tener unas gafas. Siempre se ha hablado de que los franceses quieren que hablar francés. Eso. Por ejemplo, no quería poner un Yo ejemplo porque no, yo creo que estabas pensando en sí, eso. no sabía cuál tal, pero sí. Pero bueno, sí. Creo que esa conexión humana está presente en muchas cosas. Y a veces la olvidamos. Y la olvidamos en nuestro mindset, en nuestra idea general. Pero luego en la práctica no la olvidamos. Porque lo que te digo, los negocios se hacen en persona, porque el toque humano se hace, ¿sabes? Está ahí, la gente se reúne y porque es que somos seres que necesitan contacto también. Ya. Te quería preguntar también, con el tema este de la IA y aprender inglés, Ujú. ¿cómo recomiendas a una persona que está aprendiendo inglés, igual también está yendo a clases, lo que sea, pero cómo recomiendas que use la IA para aprender inglés? Buah, es una herramienta fantastiquísima. Yo recomiendo. A ver, es que soy profesor, entonces está sesgadísimo. Pero yo recomiendo las clases porque un profesor te va a dar un feedback más real de cómo lo da la IA ahora mismo. La IA ahora mismo corrige cosas, pero no tiene en cuenta matices, no tiene en cuenta ciertas cosas de la pronunciación, no tiene. Y bueno, lo que hablamos, el contacto humano siempre hace. Tú puedes hacer ejercicio en tu casa. Tú te compras unas mancuernas y la gente se va al gimnasio igual. Entonces, yo creo que esa obligación que te genera yendo a clase no la tienes. Pero la IA es un complemento fantástico para, por ejemplo, tener conversaciones en las que te corrija errores. Redactar textos y que te diga faltas de ortografía, de gramática y tal, y cómo mejorarlo, estrategias para mejorarlo. Te genera ejercicios y tal. Ahora puedes incluso hablar. Hay algunas, no lo he probado, pero sé que hay una IA que es una IA de un profesor de inglés, que te va incluso corrigiendo los errores que tienes cuando hablas. No tiene el ritmo que tiene una conversación humana, Sí, sé pero cuál es, sí. me han salido anuncios. Sí, total, a mí No igual. lo he visto si hay algo más allá del anuncio, ¿no? De hecho, me escribieron pidiéndome colaborar, pero dije, bueno, no voy a meterme ahí ahora. Entonces es un complemento fantástico. Yo Sí. creo que se puede utilizar mucho. De hecho, se lo he dicho a muchos alumnos que están preparando un examen. Trae aquí, en clase vamos a hablar, corregir, solventar dudas, ver algunas estrategias, pero hay cosas que si quieres ir a full y solo puedes venir a clase 2 veces a la semana, métele caña con la IA. Sí. Y es lo que tú decías, que al final, por ejemplo, si contemplamos que la confianza y la práctica en un escenario real es un factor clave para aprender inglés, el hecho de estar en clase con otras personas es como ideal para eso. Y de hecho lo hablábamos en el otro podcast con Asten, que gran parte del éxito de una terapia es como el factor humano simplemente. Ujú. Entonces yo creo que sí que hay una parte de sentirte cómodo con el inglés que te lo dan las personas, ¿sabes? Claro. O sea, a ver, a la gente. Hay gente que ve la IA como me da miedo equivocarme delante de gente, como tal, la IA te quita eso, ¿no? Es tú con la IA y ya está. Como que hay gente que como le genera esa ansiedad el aprender, eliminar la parte humana, se creen que les va a dar una comodidad. Pero como he mencionado un poco por encima hace un rato, aprender un idioma viene de una necesidad comunicativa. Y lo que están haciendo las nuevas metodologías, mucho más prácticas, metodologías activas que se llaman, es generar una necesidad para ti. Mi cerebro se queda con lo que yo necesito. Si yo le doy un conocimiento y no le ve lo práctico, el cerebro lo elimina automático. Lo Totalmente. típico de me estudio. Si yo me estudio una lista de vocabulario antes del examen, la vomito en el examen, pero es que 1 hora después no te acuerdas, ¿no? Pero sin embargo, sí que te acuerdas de conversaciones reales y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué conversación hay más real que con gente? ¿Sabes? Sí. Que tú estés haciendo un trabajo grupal con otros compañeros que están en la misma situación que tú, que conectas, que empatizas. Con un profesor que te está guiando y se supone que motivando, guiando y acompañando de una forma humana.
yo creo que le da una significación más grande a ese proceso de aprendizaje y creo que lo potencia. Vale. En ese caso. Y la IA pues, puede ser un complemento, pero siempre puedes sentir eso estoy entrenando solo en mi casa, que hay gente que es capaz de hacerlo, pero la mitad de la gente necesita unas clases, un gimnasio y gente alrededor haciendo lo mismo. Claro. Si es que incluso en inglés a mí me ha pasado, yo estuve apuntado a Preply, seguro que lo conoces, pero que básicamente en Preply no tienes un profesor, puedes tener un profesor fijo, pero digamos que tú pillas un bono y como que tú vas eligiendo la fecha y tal. Para mí no es lo mismo. Siempre que he apuntado a formatos de ese estilo, que no son clases los martes y jueves tal, siempre al final acabo dejándomelo. Entonces, es que hay que generar un hábito. Claro. Y ese horario fijo y esa gente fija y eso te genera un hábito. Total. Porque es una habilidad lo que hablábamos. No es un conocimiento, es una habilidad. Y a las habilidades le vienen muy bien los hábitos. Y le viene muy bien interiorizar ese hábito y esa regularidad y todo eso. Total. Entonces, ese componente está ahí. Muy bien, David. Pues nada, vamos a ir en la recta final ya, que estamos llegando. Te quería preguntar, un poquito así más personal, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido este último año? Ostras, el mayor aprendizaje a nivel personal. Sí. Bueno, como he dicho antes, trabajo mucho en mi desarrollo personal, ¿no? Entonces, pues estoy trabajando mucho en mis hábitos, como estaba hablando antes. Viene de largo, no solo de este último año, pero bueno, una cosa, y la relaciono con la inteligencia artificial. Una cosa que he visto intentando integrar la inteligencia artificial es que necesito ayuda y necesito a gente. Entonces estoy intentando contar con la gente, y aunque yo trabaje solo en mi proyecto, hablar de trabajo con la gente, me he dado cuenta de lo mucho que aporta y lo mucho que nos ayuda a pensar el hablar las cosas. Y estoy intentando, pues con otros amigos que tengo que son emprendedores, tener más conversaciones con ellos. Estoy intentando salir un poco más de mi zona de confort, ir a cosas de empresarios y autónomos, salir un poco. Y estoy ahí fortaleciendo ese aprendizaje humano que además me da otros aprendizajes y ver cómo trabaja otra gente y todo eso. Pues mira, antes de despedirnos te quería preguntar sobre eso, el tema del emprendimiento, ¿no? ¿Qué has aprendido también? Dinos algo que hayas aprendido desde que has emprendido. Pues algo clave es la organización. Y ese es uno de mis talones de Aquiles, pero porque me veo, siempre quiero... bueno, hay una frase muy guapa que creo que es eso, quizá más que lo de la organización sea esto. Una frase que me dijo un amigo hace poco y es ¿cómo era? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esa me gusta mucho, yo también la uso. Esta la hablamos en clase, creo que puede ser, pero yo la tengo internalizada. Lo perfecto es enemigo de lo bueno es algo que he aprendido mucho este año, porque siempre es como, no voy a hacer hacer esto. No, es que hay que hacer. Y me he dado cuenta de que mucha gente que consigue lo que yo quiero, que tiene ciertas características que a mí me llaman la atención, comparten eso, esa proactividad, voy a hacerlo. No va a salir perfecto, voy a aprender haciéndolo y es algo que creo que en el emprendimiento es súper necesario. Total. Por eso me estoy lanzando un poco más a la piscina y haciendo. Además, creo que generas unas dinámicas en ti mismo que te atraen ciertas cosas cuando te vuelves proactivo. Total, sí. Pues, para empezar, solamente con salir de la zona de confort, hacer estas cosas y lanzarte, estás más presente para la gente que te ve. Y te llega hasta trabajo sin buscarlo en muchas ocasiones. De, coño, al verte que te están moviendo, te tienen presente y te llega al trabajo y te llegan cosas buenas a veces. Total. Muy buena, tío. Pues nada. Nada. David, un placer. Bueno, quería que nos contaras dónde pueden encontrarte a los que nos están oyendo. Bueno, mi proyecto profesional se llama Aberdeen English, que me he traído la sudadera corporativa. Perfecto. Se llama Aberdeen English, que es la ciudad de Escocia en la que viví, que he comentado antes. Me pueden encontrar en la web aberdeenenglish.com y en las redes sociales. Estoy principalmente más activo en Instagram, así que si me quieren seguir, voy compartiendo cosas y tal. Y nada. Muy bien, perfecto. Dejaremos los links en la descripción. Muchas gracias. Y nada, si tienes algún mensaje que quieras decir para despedir el podcast o si quieres decir simplemente chao, chao, pues lo que tú quieras. Un absoluto placer y que me gusta mucho el proyecto que has creado porque soy una persona muy curiosa y creo que es un proyecto súper interesante. Muy bien, tío. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.